No puede haber aniversario de Jaime Pérez sin una mesa que nos ayude también a ubicarnos, a hacer pie en lo que nos queda por hacer. Y me parece que este es el sentido del título de la mesa, del diálogo, ¿verdad?, con el presente. Y para eso invitamos a Elvio Ferrario, que es el presidente del museo, que se instale en la mesa, a Lilian Quechichán, Juan Raúl, que está acá, y bueno, naturalmente Álvaro Sosa, que va a ser el hombre joven de esta mesa, y en realidad Gerardo, que bueno, Gerardo es el hombre sin edad. Gerardo es el hombre sin edad. Esto se lo hemos dicho a una compañera que está presente alguna vez. Gracias. Ahí está. Bueno, de esta manera nosotros vamos a hacer un recorrido por las distintas opiniones de estas personalidades que hoy nos acompañan, que realmente, más allá de mi presentación y de mi escasísimo protocolo, nosotros estamos muy agradecidos de la presencia de ellos aquí. Siempre significan un aporte, y este diálogo con el presente que hemos instaurado con Jaime Pérez me parece que puede ser muy redituable. Felicitar a los organizadores y las organizadoras, porque por más que cuando me dijeron que iba a integrar este panel me sentí un poco desbordado, después que nos sentamos los 5 acá, me di cuenta que nos han dado la oportunidad de poder homenajear con emoción, con admiración, la figura de Jaime Pérez desde 5 posiciones, desde 5 posturas, desde 5 acercamientos distintos y complementarios totalmente. Entonces, Elvio Gallega, felicitaciones. Me parece, me sentí menos desbordado cuando digo, esto es muy, muy completo. Seguro que los 5 vamos a decir cosas distintas que aporten a esta reflexión. Una gordita más que vos. Después voy a decir un comentario que tú ya te imaginarás cuál es. Yo quiero comenzar con 2 imágenes, no me quiero poner muy poético ni muy romántico, pero que realmente para mí es muy importante compartir con ustedes. En primer lugar, donde estamos sentados, mire el reloj porque voy a ser muy breve, donde estamos sentados nosotros vemos algo que todos ustedes no están viendo y que a mí me impactó en el momento que me senté en la mesa, que es allá en el fondo los trajes que usaban los presos políticos y más adelante el símbolo de las voces que no se dejaron acallar. Y de alguna manera como que repica nuevamente en el uniforme de los presos para recordar que fueron víctimas, pero que también fueron luchadores que luchaban desde la cárcel. Y vaya si Jaime Pérez es una imagen de esto. La segunda cosa que yo quería comentarles, previo a hablar estrictamente de qué ha significado para mi vida como testimonio Jaime Pérez, no habiendo militado nunca junto a él, sí con muchos compañeros de él desde el exilio. Acá ya voy a hacer referencia, hay un amigo y compañero del exilio que nos acompaña, y que podrá dar fe de lo fuerte que fueron algunas cosas que vivimos juntos. La otra cosa es recordar, van a ver por qué tiene para mí en especial una vinculación muy fuerte con la figura de Jaime. Recordar que
Hace 46 años, en abril hubo una conmemoración del hecho, hace 46 años que se produjo el asesinato a los 8 militantes comunistas en la 20 sección. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque ahí fue la primera vez que yo lo vi de cerca y hablé con Jaime Pérez. Después pasaron muchos años hasta que nuestras vidas se cruzaran. Pero ese día, como se recordó en el acto de homenaje, muy temprano de mañana, apenas se conoció la noticia, mi padre fue citado por el presidente Bordaberry, y mientras que todos los padres medianamente normales en la educación de sus hijos no les dejan faltar a clase, mi viejo tenía una costumbre increíble que era sacarme de clase cuando ocurría una cosa de este tipo. Entonces me fue a buscar al seminario porque lo había citado el presidente Bordaberry. Y apenas empezó a narrarle lo que había ocurrido en la 20 sección, yo sentado ahí sin saber bien qué hacía, tenía 19 años, mi viejo se levanta y le dice: me voy sin saludarte porque me faltó todo lo que vine a buscar. Declaración de duelo nacional, cara de tristeza, asegurar que se iba a investigar hasta las últimas consecuencias. No escuché nada de eso, me voy. Yo quedé medio concertado, salí corriendo atrás porque no me iba a quedar mirando cara a cara a Bordaberry. Fue no la última, la única vez que conversaron en Casa de Gobierno Wilson y Bordaberry. ¿Por qué traigo a colación este episodio? Porque este episodio fue la revancha de las fuerzas represivas a la frustración del intento de masacre de los jóvenes comunistas que estaban en la sede central, entre los que estaba mi querida amiga Lilian Quechichán. Y hoy se lo dije a ella por primera vez, pero lo vivo contando y repitiendo. El discurso que siendo diputada hizo Lilian sobre aquella jornada y el momento en el cual ella se siente como... Yo lo he leído como 20 veces, pero además siempre lo narro. El discurso de Lilian es un testimonio impresionante de cómo se siente cuando te das por vencida y decís, bueno, nos matan. Y cómo hasta dejó caer su cabeza pensando que ocurría eso. Hasta que siente un vozarrón inconfundible, que es el del Toba Gutiérrez, que estaba acompañado por Arismendi, y ahí, al pedir que se identifique el oficial a cargo, se desmantela la idea de una operación paramilitar, y al ser un procedimiento oficial, obviamente, no los iban a masacrar. Pero se tomaron revancha unos días después. Y yo lo cito porque primero recuerdo ese testimonio de Lilian, que lo vivo citando, hoy se lo conté confidencialmente, pero al mismo tiempo porque creo que tiene mucho que ver con el sentido de unidad como uno de los grandes legados que nos deja Jaime Pérez. Cuando se produce la salida nuestra de la frustrado encuentro con Bordaberry, nos dirigimos a la 20 sección. Y yo lo acompañé a mi viejo. Para mí hay un antes y un después en mi vida. Yo lo quiero decir con total franqueza, yo nunca había visto un muerto desangrándose, no había visto una escena. No era la época de los celulares, no era la época de las emergencias médicas. Para mí hubo un antes y un después de aquel acontecimiento. Pero sobre todo, cuando pienso en el discurso de Lilian, pienso que eran años muy difíciles, que eran años muy peligrosos, pero que eran años donde la grandeza política trascendía de una manera distinta que en nuestros tiempos. Porque el Toba Gutiérrez, que de alguna manera su presencia junto a lo de Arismendi salvó la vida de todos aquellos muchachos del UJC,
fue presidente de la Cámara en virtud de un acuerdo no de cambio de figuritas como se suele hacer ahora, un acuerdo que tenía un objetivo, y el objetivo quedó demostrado que era el correcto en ese episodio del Comité Central del Partido Comunista, porque el Toba Gutiérrez fue electo por la mayoría del Partido Nacional y el Frente Amplio, con los votos en contra de los colorados y de la minoría del Partido Nacional, que no acompañó su candidatura y que no voy a decir cómo le solíamos calificar en aquella época para no hacer demasiado chabacana la conversación. El herrerismo. El herrerismo, exactamente. Pero lo llamábamos con un tema de precio. Bueno, entonces yo quería traer a colación esto porque, en primer lugar, el mensaje de unidad y de los acuerdos en función de valores superiores y no de repartija de cargos que implicó aquel episodio, pero además porque fue la primera vez en mi vida que yo lo vi a Jaime Pérez, conversé con él, bueno, y todavía me pasa que cuando de vez en cuando me cruzo con el único sobreviviente de aquel episodio, se me pone la piel de gallina. Hace algunos años, en el 2015, no tanto, se cumplieron 10 años de la muerte de Jaime, y a mí me hicieron el honor de tener que enfrentar este desafío tremendo que estoy enfrentando esta noche. Nos acompañaba alguna gente que está acá, como Esteban, estaba también Iván Solovich, estaba Fernando Amado, no sé si me olvido de algo, el diputado Andrade, ex diputado Andrade de Zunca, y uno que había sido de Hilda del Partido Colorado, Lilian, obviamente. Bueno, y compartimos en el salón. ¿Quién? Bueno, y Gerardo, naturalmente. Ahora no va a poner Gerardo, si no, no es homenaje. Bueno, perdónenme tanta presentación para entrar en tema, pero la vida de Jaime fue una vida cargada de cosas muy dolorosas, pero que él logró superar por su grandeza espiritual, pero fundamentalmente por su vocación de lucha. A mí me impresionaba ver en el video cuando él mostraba la propia celda, donde él, agrego yo, cuando cuenta cómo se combate, lo vimos todos, haciendo operaciones matemáticas, recordando momentos felices, etcétera, etcétera. Él ahí se curó porque lo torturaron. Él no estuvo todo el tiempo en el penal de Libertad. Fue sacado y durante prácticamente un año torturado. Yo no sé si habrá algún caso similar, pero en todo caso, peor imposible. Lo llevaron al límite de la resistencia humana y al límite de la resistencia psicológica. Yo no quiero recordar, menos estando su familia delante, algunos hechos dramáticos, incluso cuando su propia esposa lo ve por primera vez, pero lo llevaron al límite de la resistencia psíquica de un ser humano. Y no fue una terapia, ni el trato, ni la libertad, ni el trato. Él se recuperó en el propio penal por voluntad, por tesón y por vocación de lucha. Y cuando recupera cuando va preso Jaime, y ahí es que apelo a la memoria de Martín, cuando va preso Jaime y cuando empiezan a llegar las noticias de lo que fue la tortura que lo sometieron mientras que estuvo fuera del penal, en el exilio fue una conmoción. Y era impensable militar en el exilio
sin tener como una bandera fundamental de lucha el pedido por la libertad de Jaime Pérez y la denuncia internacional sobre los vejámenes a los que había sido sometido. Entonces, curiosamente, Jaime empieza a influir mi vida de manera determinante sin vernos, sin conocernos, después que nos habíamos cruzado accidentalmente en un día de duelo. Pero no se podía ser un exiliado que luchara por la democracia en Uruguay y que no tuviera como uno de los nortes, así como lo era siempre, el reclamo de la libertad del general Sereña, quien llamábamos el preso emblemático de la dictadura. Bueno, como tantos dirigentes, como Macera, como los rehenes del Movimiento de Liberación Nacional, no era exactamente, no era pensable militar en el exilio sin tener a Jaime como un referente importante. Y ahí es cuando pasa el Jaime Pérez preso sufriente al Jaime Pérez luchando por la solidaridad que generó y luchando porque no se dejó quebrar. Después del retorno a la democracia, yo lo quiero decir con mucha franqueza, nunca llegamos a establecer una amistad cercana, pero conversábamos mucho porque coincidimos, no en la misma Cámara. Cuando él sube de diputado a senador, yo bajo de senador a diputado. Bueno, no sé si es bajar, pero digo, nunca estuvimos en la misma Cámara, pero sí integrábamos la misma Asamblea General y en realidad de lo que más conversábamos en esa época era de lo que habían sido las jornadas de lucha por su libertad. Era un tipo entrañable, era un tipo que a los 10 minutos de conversar con él uno tenía ganas de agarrarlo en los cachetes, un tipo tierno, perdónenme la palabra, gran luchador y tierno. Y ahí viene una serie de situaciones en la vida de Jaime que sin duda habrán sido dolorosas. Asume la Secretaría General del Partido Comunista, 4 años, porque a los 4 años se va del Partido Comunista. Yo naturalmente que no voy a entrar en la polémica que generó eso por 2 razones fundamentales. Primero, porque no me corresponde, y segundo, porque sería un atrevido si me metiera en eso. Lo que digo es que la capacidad de ser polémico, Jaime era un tipo polémico, y la capacidad de ser polémico es una virtud tan grande y que extrañamos tanto en el Uruguay de hoy, que yo digo, gracias Jaime Pérez por ser polémico, por ser autocrítico y por plantear los temas de frente, sabiendo las consecuencias que tenía que pagar y no la tendencia a la que nos va llevando el sistema político de adoptar posiciones en función de me sirve o no me sirve, y muchas veces algo peor, me sirve o no me sirve electoralmente. Pero habrá sufrido mucho con muchas cosas, pero no abandonó su voluntad de ser fiel a sus convicciones. 2 años después de dejar de ser secretario del Partido Comunista, él publica el libro que tiene Gerardo acá, Entre el ocaso y la esperanza, que yo aprendí mucho escuchándote sobre que eso había sido un documento base del Congreso del Partido Comunista, etcétera. Pero yo digo, qué fuerza de voluntad, qué tesón de ser fiel hasta las últimas consecuencias de sus ideas, que 2 años después de abandonar el partido, él publica el libro. Son de esos personajes cuyo estilo, cuya manera de enfrentar la actividad política, yo no me voy a referir a sus ideas, pero a su estilo de encarar la vida pública, qué manera maravillosa de haber vivido. Y cuando se enferma de cáncer, y todos pensábamos que el cáncer nos lo iba a arrancar de la vida, le viene, fíjense qué paradoja, y con esto termino, le viene Alzheimer.
Jaime Pérez pierde la memoria. Entonces, a veces uno está tentado a pensar, y bueno, quizás hay muchas cosas que no quería recordar. No, fue una gran contradicción con lo que fue su vida. Y si Lilian recordaba y pensaba, ¿qué haría Jaime si estuviera con nosotros? Yo lo voy a plantear la misma idea de otra manera. Jaime está con nosotros, y está con nosotros en la medida que nosotros, todos, no abandonemos la memoria, la cultivemos y la mantengamos viva. Mientras que la memoria esté viva, Jaime Pérez seguirá vivo y seguirá entre nosotros. Muchas gracias.